¿Sabes quién fue Abraham Lincoln? Su historia, su lucha por la emancipación de la esclavitud, su trágica muerte. Si no lo conoces, quédate que te va a interesar bastante este programa. Tiene todo el contenido que necesitas para saber la historia de la vida de Abraham Lincoln. Bienvenidos a este nuevo episodio de Piso 32, el podcast más alto de Caracas, donde tratamos temas de actualidad, historia, superación y muchos más. Soy Lucas Valera, acompáñame en cada nuevo episodio para tratar los temas que nos interesan y afectan a todos. También puedes encontrarme en tu red social favorita como Piso 32, el podcast más alto de Caracas. No olvides suscribirte al podcast y recuerda que tenemos nuevos capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Comenzamos. Muy buenas amigos, y hoy vamos a hablar sobre Abraham Lincoln, un líder visionario que cambió la historia de Estados Unidos. Abraham Lincoln, conocido como uno de los presidentes más influyentes de Estados Unidos, dejó un legado imborrable en la historia de su país. Su liderazgo durante la Guerra Civil y su lucha incansable por la abolición de la esclavitud han dejado una huella perdurable en la sociedad estadounidense. Pero antes de entrar de lleno en el tema, les recuerdo que pueden contactarnos también por nuestra cuenta de Telegram @piso32 o nuestra página web www.piso32.com. Ahora vamos a una breve pausa publicitaria y regresamos. ¿Eres un inmigrante en Estados Unidos que busca alcanzar la independencia financiera y asegurar un retiro temprano sin preocupaciones? No puedes perderte a Alex Rancel, Finanzas y más. Encuentra el canal de YouTube y la cuenta de Instagram de Alex buscando por su nombre y apellido Alex Rancel y únete a esta comunidad inspiradora de inmigrantes que buscan alcanzar sus sueños financieros. Alex también tiene un libro que puedes encontrar en Amazon. Recuerda que puedes encontrar toda la información sobre Alex y su proyecto en su página web www.alexrancel.com. En este capítulo exploraremos la importancia de Lincoln, su biografía y cómo sus acciones transformaron la nación. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en Hogansville, Kentucky. Proveniente de una familia humilde, Lincoln tuvo una educación limitada, pero su sed de conocimiento lo llevó a estudiar por su cuenta y convertirse en un abogado autodidacta. Comenzó su carrera política en Illinois, donde fue elegido para la Cámara de Representantes en 1834. En 1860, Lincoln fue elegido como el 16º presidente de Estados Unidos. Su elección fue un punto de inflexión en la historia del país, ya que su plataforma política se centraba en la abolición de la esclavitud. Sin embargo, su elección provocó tensiones y llevó a la secesión de varios estados del sur, lo que desencadenó la Guerra Civil en 1861. Durante su presidencia, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación en 1863, declarando la libertad de todos los esclavos en los Estados Confederados. Esta medida no solo tuvo un impacto significativo en la lucha por la igualdad, sino que también ayudó a fortalecer la causa de la Unión en la Guerra Civil. Posteriormente, la 13ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1865, abolió la esclavitud en todo el país. Trágicamente, el 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford de Washington, D.C. Su muerte dejó un vacío en la nación y en la lucha por la reconciliación y la igualdad. Sin embargo, su legado perdura hasta nuestros días. Lincoln es recordado como un líder visionario que luchó por la unidad y la justicia, y su influencia en la historia de Estados Unidos es innegable. Y ya para finalizar este episodio, Abraham Lincoln fue un líder excepcional, cuyo legado perdura hasta nuestros días. Su biografía, desde sus humildes comienzos hasta su presidencia y su lucha por la abolición de la esclavitud, es un testimonio de su dedicación y liderazgo, su visión de una nación unida y su defensa de los derechos humanos.
Muchas gracias por escucharme. Y ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Espero que en todos los episodios de Piso 32 les quede siempre un conocimiento. Y recuerda que puedes escuchar este y cualquiera de los otros episodios en tu aplicación predilecta para escuchar podcasts. Y para esto solo deben buscarme como el podcast más alto de Caracas. También puedes seguirnos en tu red social favorita como Piso 32. No olvides suscribirte al podcast y dejar tu reseña de este episodio. Y si piensas que a alguien le haría bien escuchar este episodio, no dudes en compartir el link de el podcast más alto de Caracas. Salud, fuerza y unión.